dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y qué más, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Padre, gracias por tu palabra. Tus palabras son fieles y verdaderas. Glorifícate a través de tu palabra. Edifica tu casa en esta noche. Y todos los que puedan escucharnos a través de la página, Señor, sean edificados de igual manera. Nosotros te damos toda la gloria y en esta noche nos gozamos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Alguien diga amén más fuerte en esta noche. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Puede ocupar su asiento. Sea bendita la gloria del Dios Todopoderoso. En esta noche, amados, queremos concluir lo que comenzamos el domingo pasado. Comenzamos a hablar y dimos la introducción acerca del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Hablábamos acerca, amén, de la experiencia de Juan, el llamado de Juan, el impacto de la presencia de Dios que tuvo Juan. Ahora bien, exactamente el Señor le dice a Juan: escribe. Oiga esta palabra: escribe. Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Ya sabemos que esta es una constante y es la misma palabra que el Señor le da a Juan. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Lo mismo se lo dice: escribe el ángel de la iglesia a Esmirna, Pérgamo y a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y a la Odisea. Pero el mensaje que vas a escribir es un mensaje exclusivo para la iglesia de Efesio, o la iglesia de los Éfesos. La iglesia de Éfeso, exactamente. La Biblia nos enseña que Jesús le habla, oiga bien, le habla a Juan. Es un mensaje directo a Juan, porque hay un interés, hay un propósito en Jesús en que estas palabras lleguen hasta los oídos, no solo del ángel de la iglesia, sino también de toda la iglesia en general. Lo primero que el Señor comienza es a enderezar lo que está torcido. Aunque la primera introducción de cada una de estas cartas es donde vemos que el Señor comienza a elogiar, amén, y a felicitar a las iglesias por cuanto han hecho cosas buenas. Me encanta Jesús por eso, porque el Señor siempre reconoce lo que tú y yo hacemos. ¿Alguien dice eso? Amén. El Señor reconoce lo que tú y yo hacemos, pero al Señor no les tiembla el pulso, no les tiemblan los labios, no les tiembla la voz también para decirte lo que te falta. Ay, Dios, a su nombre. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. ¿Por qué al ángel de la iglesia? ¿Por qué este timbre al ángel de la iglesia? ¿Acaso en la iglesia hay un ángel? No. No estamos hablando de un ángel de lo del cielo. Estamos hablando, la palabra ángel se traduce al líder de la iglesia, al que representa la iglesia, el mensajero de la iglesia que recibe el mensaje, amén, para darle el mensaje a la iglesia. Alábalo si puede en esta hora. Yo creo que el pastor, el líder, el ángel de la iglesia, aquel que guía, aquel mensajero, tiene que tener una palabra que venga del cielo, la palabra del Dios del cielo, para que se la transmita al pueblo.
Pero qué bueno que tú no le vas a transmitir al pueblo como pastor o ángel de la iglesia o como el líder de la iglesia lo que tú quieras transmitirle. No, le vas a hablar la palabra. El mensaje ya está escrito. Vamos, escríbele la palabra para que el ángel hable como dice la palabra. Diga conmigo, conexión. El ángel tiene que conectar. Cuando me refiero al ángel, me refiero al pastor, al líder, al que guía, al mensajero de la iglesia que recibe el mensaje. Escribe al ángel de la iglesia. Es una distinción, es una bendición. Pero el Señor no le dice escríbele a la iglesia, no, escríbele al ángel de la iglesia. Porque si el ángel está bien, si el líder está bien, si la cabeza está bien, el pueblo va a andar. ¿Alguien está entendiendo? El pueblo va a estar alineado. Pero si el ángel de la iglesia, si el líder de la iglesia está, óyeme, torcido, así Dios mío, así también estará la iglesia. Yo creo en los pastores que están conectados con Dios, en aquellos que reciben el mensaje de Dios. Y para recibir el mensaje de Dios, tú tienes que tener conexión con Dios, tienes que tener dependencia de Dios y tienes que tener la cobertura de Dios. A su nombre. Escríbele al ángel de la iglesia. Y por si acaso, para que no se confunda con el mensaje, quizá pensando que fuiste tú, Juan, que se lo está enviando. Esto no se trata de ti, Juan. El mensaje no se trata de ti. Tú solamente vas a escribir el mensaje. Escribe, pero tú vas a escribir lo que yo te voy a decir. Tú vas a hablar lo que yo te voy a poner. Amén, para que hables. Siento la chequera de Dios en esta noche, no me la poderosa. Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Y oiga lo que le dice. Por si acaso, dile que el que le está escribiendo, el que le esté mandando el mensaje, es aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra. Aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra. Aquel que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es el que está hablando. Wow, yo no sé si tú quieres oír a ese que anda en medio de su iglesia. Aquel que anda en medio de la iglesia. Yo quiero que siempre que el primero que se mueva aquí sea el que está en medio de la iglesia. Dámele paso al que Abasheba, al dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia es Cristo. El dueño de la iglesia es Cristo. Dámele paso a Jesús para que Él sea el que se mueva y ande y camine con toda libertad. A su nombre. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Por qué en su diestra? Capítulo 1, verso 20 del libro de Apocalipsis dice: el misterio de estas 7 estrellas y de estos 7 candeleros es este. Las 7 estrellas en la diestra significan los 7 ángeles de las 7 iglesias. A su nombre. Los 7 pastores de la iglesia. ¿Dónde están las estrellas? Las 7 estrellas, ¿dónde estaban? En la diestra del Señor. A su nombre. Oye, es una bendición. Ya yo entiendo por qué es que algunos quieren ser pastores. El que anhela obispado, gloria a Dios. Si tú anhelas ser pastor, yo nunca lo anhelé. A mí por poco el Señor me corta, porque me dijo: ¿vas a obedecer o no vas a obedecer? Alábalo si puede en esta hora. Óyeme, a mí lo que me gustaba era el ministerio evangelístico, seguir predicando por ahí. Y óyeme, y patica para que te tengo, y ni las placas se me veía. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Hasta que el Señor me echó mano y me dijo: usted también vas a pastorear. Dios mío, a su nombre. Y Jesús le dijo: yo soy el que tengo las 7 estrellas en mi diestra. Eso significa la diestra de Dios, el brazo derecho de Dios, el brazo de poder de Dios. Yo no sé, pero el brazo de la diestra es como más fuerte. Usted aprieta más que con la izquierda, ¿sí o no?
Y es una bendición que estemos en las manos de Dios como estrellas, como ángeles de la iglesia. Eso es una bendición, porque estamos tan cerca de Él. Estamos tan cerca de Él que sentimos el calor de Él. Sentimos su presencia. Podemos escucharlo. Yo creo, Dios mío, voy a decir una palabra demasiado fuerte. Óyeme bien, los que pueden oír la voz de Dios, los que pueden participar del calor de la presencia de Jesús, son aquellos pastores, son aquellos ángeles que están en las manos del Señor. Pero estar en la mano del Señor también tiene otros retos, tiene un desafío. Porque cuando tú comienzas a desalinearte, si está en la mano, Él comienza a apretarte. Alaba la gloria. Él comienza a apretarte y comienza a empuñarte y comienza a sacarte el jugo si tú no quieres obedecerle. Esto es face to face, cara a cara con los pastores. El pastor de los pastores con el pastor de la iglesia. Alábalo si puede en esta hora. Oye, a mí me encanta que el pastor de los pastores me pastoree, que Él me tenga en vigilancia, que Él me tenga en sus manos, que me esté observando. Porque el momento que yo me quiera gloriar o algo me quiera pasar o estas carnes se me quiera sublevar, que me apriete, que me apriete. Porque aquí lo más importante es que podamos oír la trompeta, la voz de Jesús, y que podamos ser salvos. No, ay Dios mío, porque yo también como tú soy consiervo a su nombre. Tengo las 7 estrellas en mi diestra. Ay, Dios mío, yo le aconsejo a algún pastor o a aquellos que Dios va a llamar al ministerio pastoral. Es un gozo, es un privilegio, pero usted tiene que andar fino cuando usted esté en la mano del Señor. En la mano del Señor significa que no va a depender de tu fuerza, no va a depender de ti. Tú vas a depender de aquel que es pastor de los pastores. Tú vas a depender de aquel que está cerca de ti. El que está cerca de ti te va a decir, abre los oídos para que oiga lo que vas a decirle a la iglesia. Alaba la gloria de Dios. Óyeme, esta es la intimidad que tenía, pero esta iglesia fue desconectándose. Uno de los problemas de esta iglesia es que esta iglesia se fue desconectando. Le decía que esta iglesia la levantó, óigame bien, el apóstol Pablo en los años 60 y duró por allá más de 3 años pastoreando la iglesia de Éfeso. Luego le manda a Timoteo. Luego también estaba Lucas en aquel lugar. Pero déjame decirte, Juan también estaba allí. Óyeme, aquella iglesia estaba en un fuego, en un avivamiento de tal manera que cuando usted estudia las cartas de los Efesios, se va a encontrar que esa carta es una carta de amor donde Pablo los felicita por el amor que ellos tienen hacia Dios, porque se han embarazado del amor de Dios. Pero qué triste, óyeme esto, que después de 30 y pico de años, esta iglesia fue desconectándose de la presencia de Dios. Su nombre. Ahora el Señor le dice, escríbele y dile que yo soy el que ando en medio de los 7 candeleros de oro. Andar en medio de los 7 candeleros no es simplemente por andar, sino que cuando Él está andando y pasillándose en medio del candelero, o sea, dentro de la iglesia, Jesús está mirando. Y tiene un poder tan fuerte que conoce nuestros pensamientos, que discierne nuestras intenciones, nuestros corazones. El Espíritu Santo está en Jesús y Jesús discierne. Él camina en medio de la iglesia. Eso significa que la iglesia no es del pastor, no es del ángel de la iglesia, no es de la pastora. La iglesia es de aquel que se pasea en medio de su iglesia. Alba Shemaraba. ¿Sabe por qué Él se pasea? Porque Él le dijo a los discípulos, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí andaré yo en medio de ellos. Diga conmigo, la iglesia de Cristo, la iglesia es del Señor. Y solo una iglesia en la que Jesús ande en medio de ella será una iglesia triunfante. Hablando de Jesús andando en medio de ella, habla de la presencia de Jesús. Esto se traduce como la cobertura de Jesús en medio de la iglesia. Cuando Cristo está en un lugar, la gente quiere llegar. Cuando la presencia de Jesús está en un lugar, la gente quiere acercarse a ese lugar. La gente no quiere ir donde estén muertos. La gente quiere llegar donde haya las palabras que Jesús da. Porque cuando Jesús está en la casa, hay milagros, hay señales, hay prodigios, hay una palabra de las cuales aún mismo
Los fariseos dijeron, los alguaciles dijeron, ¿y quién es este hombre? Nadie habla como este hombre. Este hombre habla como quien tiene autoridad. A su nombre, diga conmigo, en medio de ella. No queremos exhibirnos nosotros. Y debe de ser la intención del corazón de cada creyente. No exhibirse a sí mismo, sino exhibir a Jesús que ande en medio de ti. Que Jesús sea el centro de esta casa. Que Jesús se pasee con toda libertad. El Jesús pasearse y caminar en medio de la iglesia, en medio del candelero, significa que Él está atento. Él está observando. Él está pendiente de cada uno de los que están aquí. Y antes de que tú llegaras a esta casa, ya Él estaba pendiente de los que tú, Dios, de los que te movió para llegar a esta casa. Del esfuerzo, del sacrificio que hiciste para poder llegar a esta casa. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Diga conmigo, el que se pasea en medio nuestro me conoce. El que se pasea en medio nuestro sabe quién soy. El que se pasea en medio nuestro está aquí para suplir y darme lo que necesito. Él conoce tu necesidad. Él conoce tu necesidad porque Él se pasea, porque Él es parte de esta casa. Aleluya. ¿Qué le dice? Si ya le dijiste quién soy, el que tengo las 7 estrellas y el que ando en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Primero, yo conozco tus obras. Hello, wow. Qué maravilloso. Diga conmigo, el Señor conoce mis obras. Yo conozco tus obras. Pero claro, Jesús, que tú las conoces. Porque si tú te paseas en medio de nosotros, tú conoces la obra de cada uno de los que están aquí. Diga conmigo, Él me conoce, Él me conoce, Él me conoce. Él conoce mis obras, Él conoce mis obras. Lo que hago para Él, Él lo sabe. Lo que hago para Él, Él lo conoce. Él conoce. Dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. No te preocupes porque los hombres no reconocen. Wow, por poco se me daña el mensaje. Espérate. Voy a salir de ahí. Porque, Dios mío, quizás muchos están esperando que los hombres reconozcan sus obras, que le elogien sus obras. No espere elogio de los hombres. Aquel que camina en medio, que anda en medio de su iglesia, es el que va a reconocer tus obras. Mire, la palabra dice que los pastores deben velar con cuidado por su rebaño. Deben velar con cuidado por su rebaño. Y dice el proverbio, dice, conocer el estado de sus ovejas y velar por ese rebaño. Pero yo digo que no hay pastor que conozca como el pastor de los pastores el verdadero estado de cada una de las ovejas. Hay iglesias que a usted no le importa, ni al pastor le importa quién sea usted. Pero ¿sabe qué? Es que cuando tú das profesión de fe y vas donde Jesús, el Señor conoce tus obras. Él sabe el esfuerzo con que tú te estás esforzando para servirle. Alábalo si puede en esta hora. A su nombre. Yo conozco tus obras. Primer reconocimiento. Reconozco tus obras. Yo las reconozco. Eso te tiene que dar gozo. A mí me da gozo saber que lo que hacemos para el Señor lo está viendo. Que cuando nos esforzamos, el Señor lo está viendo. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. La palabra obra se traduce, tú eres una iglesia que trabaja. La palabra obra viene de obreros, trabajar, producir. Tú eres una iglesia que trabaja. Óigame, la iglesia de Éfeso en su trasfondo era una iglesia que trabajaba más que todas las iglesias. Era la iglesia que estaba en la capital del mundo, en Éfeso. Era una iglesia próspera, era una iglesia bendecida y era una iglesia que trabajaba, óigame bien, sin reversa. Fue una iglesia de avivamiento, de fuego pentecostal. El Espíritu Santo. Esta iglesia gozaba de la manifestación del poder del Espíritu Santo en su etapa de avivamiento. Fíjese, ¿sabe algo? La iglesia, el término Éfeso, la palabra Éfeso significa deseada. Y la palabra deseada significa que la iglesia aportaba lo que realmente el Señor deseaba.
lo que el Señor anhelaba y lo que quería que hubiera en cada iglesia. Esta fue la iglesia que participó del Pentecostés, del fuego, de la unción, de las llamas y de los milagros. Esta fue la iglesia que experimentó la transformación. Oye, que experimentó la metanoia espiritual, el cambio en su vida. Esta fue la iglesia que saboreó el fuego del Pentecostés. Y si alguno Dios anhela, si alguno el Señor quiere, dice, si alguno el Señor desea, es que cada uno de nosotros, óigame, seamos deseados por Dios, siempre que tengamos y portemos la presencia del fuego del Pentecostés del Espíritu Santo. A su nombre. Yo conozco tus obras. Número 2, tu arduo trabajo. El trabajo arduo, la palabra arduo significa el trabajo frecuente, abundante, permanente, consecuente. O sea, la dinámica de tus trabajos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. La constancia tuya en el trabajo está elogiando esta iglesia. Tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Yo creo, hermano, que para poder permanecer en los caminos hay que tener paciencia. Para soportar la prueba hay que tener paciencia. Para esperar el cumplimiento de las promesas hay que tener paciencia. Esta iglesia tenía todas estas cualidades. Hacía obras, se esforzaba en un grado de esfuerzo mayor. Esta iglesia, oiga bien, esta iglesia se sacrificaba para obedecer y hacer la voluntad del Señor. Oiga esto: conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu amor, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos. No soporta a los malos. Cuando usted se pone en contra de aquel que está mal, usted se está cargando un problema. Pero esta iglesia sabía depurar lo que era bueno y lo que era malo. Este ángel tenía autoridad de Dios. Tenía autoridad de Dios para decirle: lo que está mal. Y vamos a ayudarte a enderezar para que tú puedas caminar en Dios. Dice: has tenido paciencia, has probado, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Los ha probado. Oiga esta palabra: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. En otro problema que se metió esta iglesia. Cuando usted es una iglesia que tiene un nivel espiritual y un nivel de conocimiento alto en Dios, es una iglesia que va a depurar lo bueno y lo malo. Los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo va a hallar mentirosos. Y si usted tiene que decirle la verdad por parte de la palabra, se lo va a decir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Óigame bien, óyeme, has depurado a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ellos dicen que son apóstoles, pero no lo son. Los ha probado. Pero ¿cómo lo ha probado? ¿Cómo tú puedes hacer eso? Por parte del don del discernimiento de espíritu, y por parte del don del discernimiento de la palabra. Porque no es lo que el apóstol está enseñando, es lo que la palabra de Dios está establecida. Yo estoy seguro que cuando los apóstoles iban a predicar, algún apóstol de los que se titulaban apóstoles para ese tiempo, que iban a predicar para la iglesia de Éfeso, óyeme, yo me imagino que estaban como medio temblorosos, porque ahí todos los hermanos de ahí, no solo el ángel de la iglesia, sino que todos los oficiales y todo el mundo tenía un escáner para escanear a los apóstoles, a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, que eran falsos, para llamarlos eran mentirosos. Eso la palabra no lo dijo. Has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Y cómo lo ha probado? ¿Cuál ha sido la prueba? La palabra. Que el mensaje que han traído es un mensaje que está contrario y tergiversado con relación a la palabra. Y si el mensaje que trae el apóstol, o quien sea que se llame apóstol o líder o quien sea, que esté en contra de lo que la palabra dice y de lo que Pablo le enseñó, entonces diga conmigo: será llamado. Te vamos a dar un certificado, pero es un certificado de mentiroso.
Y le vamos a decir: Satán, fíjame aquí, ven, que este es tuyo también. Alaba la gloria de Dios. A su nombre. Los ha probado. Aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Para usted probarle a otro que está mal, tiene que ser por medio de las palabras. Esta iglesia era una iglesia que tenía teología, doctrina, conocimiento. Esta era una iglesia que creció, que fue formada en el discernimiento de la palabra de Dios. No solo porque pertenecía a una ciudad donde era la ciudad más avanzada y la ciudad número 1 en cuanto a lectura, sino que ellos, las palabras, habían crecido en la palabra. Y yo creo en una iglesia que crece en la palabra. Para que el predicador o quien sea que venga aquí, no importa el rango que tenga, si usted está atravesado con la palabra, vamos a escucharte con el escáner en la mano. Y el escáner, ¿alguien sabe cómo se llama el escáner aquí? ¿Cuál es el escáner? Diga conmigo: la palabra. Tenemos un escáner aquí, la palabra. Aquí tenemos que alinearlo a la palabra. No importa el apóstol o el evangelista que sea, o el obispo que sea, o el jerarca que sea, no importa el que sea. Si está tergiversado la palabra, tus palabras serán halladas mentirosas. Fíjese que en Éfeso habían muchas iglesias. Pero el Señor dijo: no, mándasemela a esa. Al ángel de la iglesia de esa iglesia, la iglesia de Éfeso. Pero la iglesia que levantó Pablo, esa iglesia que cuando comenzó como los Gálatas, prendido en fuego. Pero la iglesia fue menguando. Y ya le voy a decir por qué fue menguando la iglesia. La iglesia fue cayendo en un letargo espiritual. La iglesia se fue descuidando. Yo le decía que Juan fue desterrado hacia la isla de Patmos, y esto impactó a la iglesia, y la iglesia se quedó como en el aire. Aunque allí estaba Timoteo, que era un joven que había sido alineado por Pablo, y era la misma enseñanza que Timoteo le daba, la que Pablo le había enseñado. Pero todo esto fue desequilibrando la iglesia, los bombardeos, y no solo eso, sino también la guerra interna y las guerras externas que tenía la iglesia, las situaciones doctrinales, los levantamientos de falsos profetas y falsos apóstoles. Todo esto fue socavando la estabilidad de la iglesia, la fe de la iglesia, la fortaleza de la iglesia. Y yo quiero que tú sepas que aunque la iglesia sea zarandeada, seguiremos siendo la deseada, la iglesia de Éfeso, la iglesia del fuego. Esta iglesia no va a retroceder. La carta va a llegar, pero la carta va a llegar sin las quejas de Dios. Porque te tengo noticia: de las 7 hay una que no tuvo queja. Y yo creo que de entre las 7, si hubo uno que no tuvo queja, yo creo que esa es la iglesia de la 272. No le voy a decir cuál fue esa iglesia, porque vamos para allá. En un par de domingos estamos metidos en ella. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Los ha hallado mentirosos a esos falsos apóstoles. ¿Y qué más? Algo que me llama la atención, el versículo 3 dice: y has sufrido. Dile que está a tu lado: Él conoce. Dile: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro conoce tu sufrimiento. El pastor nos preguntó por mí. La pastora no me llamó. María no me dijo nada. Mira, pues ya yo no le intereso, no le importo a nadie. Pero Él es el que conoce tu sufrimiento. Si nadie más te vio, no te preocupes. Dile: es que Él no me pudo ver. Pero aquel que es invisible, si yo estaba invisible, me vio en lo invisible. Alaba la gloria de Dios. Él conoce y ha visto tu sufrimiento. Él dice: y has sufrido. Jesús, ¿quién te dijo a ti que esa iglesia había sufrido? Y esos sufrimientos es que esa iglesia, hermano, mire, todo aquel que quiere vivir piadosamente para Jesús, dice Pablo, ¿vas a sufrir qué? Persecuciones,
Cuando usted se propone agradar a Dios, andar en comunión, a vivir para agradar al Señor, los sufrimientos van a llegar, las persecuciones van a llegar, las tentaciones van a llegar, las pruebas van a llegar, las adversidades van a llegar. Cuando tú quieres vivir para Dios y hacer la voluntad de Dios, el diablo se te va a levantar. Pero quiero que sepas que aquel que te llamó dijo: he aquí, yo estaré con vosotros hasta el final, hasta el fin del mundo. Es más, dígalo fuerte: no estoy solo en el sufrimiento. Él sabe que, Dios mío, que estoy padeciendo y ha sufrido. El Señor ha visto tus quebrantos, tus dolencias, tus enfermedades, tus sufrimientos. Pablo da una descripción acerca de los sufrimientos. Y él dice: he sufrido de lo de afuera, de lo de adentro. Yo he sufrido por todos los lados. Me han dado cantazos por todos los lados. Me han murmurado, me han criticado, me han censurado. Han acabado conmigo, me han apedreado. ¿Qué no ha pasado? He sufrido por causa de su nombre. Por causa de su nombre. Por causa de su nombre. Pero te tengo noticia: los que están allá afuera sin Cristo también están sufriendo. ¿Usted cree que están gozándose? Si después que oyen la bachata y se tiran el wiki y se van a parrandear para las calles, vienen de allá dando bandazos que no saben ni siquiera dónde está en la casa. Amén. Y el diablo se lo está llevando. Lo agarra la depresión, el quebranto, la enfermedad, la úlcera se los traga vivo. Van a sufrir, pero van a sufrir sin Dios. Y si de sufrimiento se trata, diga conmigo: déjenme tranquilo aquí. Aquí voy a sufrir por causa de Jesús. Aquí voy a sufrir, pero aquí voy a padecer por causa de su nombre. A su nombre. Has sufrido y has tenido paciencia. Has tenido paciencia. Paciencia, pastora. Has tenido macrotomía. Paciencia. Y has tenido paciencia. Y has tenido paciencia. Ay, si yo le hablara de la paciencia, no me da el tiempo de terminar el mensaje. Oh, la paciencia, la paciencia. Paz, ciencia, la ciencia de esperar en la paz de Dios. Pero hay que tener paciencia. Y la paciencia produce prueba. Pero la prueba produce esperanza. Y la esperanza nos sostiene y nos mantiene para ver el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de la palabra. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios en esta hora? ¡A su nombre! Diga conmigo: con paciencia voy a esperar, con paciencia voy a seguir esperando. Dile que está a tu lado: no me voy a desesperar. No te desesperes, sigue esperando. Has sufrido, pero tu sufrimiento está al punto de concluir. Has tenido paciencia. La desesperación te ha visitado, ¿sí o no? Pero dile a tu alma: alma mía, tienes que tener paciencia. La paciencia es el arte y la ciencia de esperar en Dios. Y esperar en el sufrimiento, esperar en la aflicción y esperar en el dolor. Has tenido paciencia, dice el Señor, y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No dice: y trabaja arduamente. Ay, diga ay. Pasado, diga pasado. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Fíjese que es exactamente por amor que esta iglesia hizo todo lo que ella había hecho. Y quiero que ahora entienda algo: que esta iglesia no fue que dejó de hacer lo que ellos hacían. Claro, ellos menguaron en muchas cosas, pero la iglesia todavía tenía el candelero prendido. Todavía el Señor caminaba en medio de ella. Todavía el Señor le mandaba el mensaje todavía. Todavía esta iglesia participaba de mucha frecuencia de Dios. Todavía esta iglesia estaba siendo visitada por el Señor.
Todavía esta iglesia estaba en la mente de Dios. Todavía esta iglesia contaba en la lista de Dios. Dios mío, alábalo si pueden esta noche. Pero así le dijo al Señor: has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Has trabajado y no has desmayado. Bueno, lo dice ahí. Y no ha y no ha desmayado. Dile que está a tu lado: y no ha desmayado. ¿Cuántas veces has querido desmayar? ¿Cuántas veces? Hello, ¿están aquí? ¿Cuántas veces tú te has sentido como que vas a desmayar? Pero te queda ahí de pies. Te mantiene todavía diciendo: espérate, diablito. No, estoy aquí todavía. Estoy aquí todavía. Y no ha desmayado, le dijo el Señor. O sea, todavía no te has caído. Todavía estás tan tembloroso. Todavía estás tembloroso, pero todavía no ha desmayado. Yo sé que esta iglesia, después que cuando le comenzaron a leer esta carta, todas estas bendiciones, yo sé que esta iglesia, el mismo ángel de la iglesia se arregló la corbata. ¿En qué nivel nos tiene el Señor a nosotros? Wow. Dios. Yo sé que el ángel de Damasco se hacía el micrófono. Decía: wow, siento la chequina. Porque yo sé que el que tiene espada de doble filo en su boca está hablando. Y hasta este versículo nosotros estamos, como dice Raúl, nice. No ha desmayado. Me imagino que tú estés orando: yo conozco tus obras, no ha desmayado. Que tú has sufrido. Tú has depurado a los malos. Tú no te has confabulado con lo malo. Tú no has hecho alianza con lo malo. Lo malo tú lo dejas a un lado. Y son enemigos tuyos porque tú no te has ligado a su maldad. Y a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, ni siquiera el púlpito tú se lo das. A su nombre. Y has tenido paciencia. Y oye, el Señor pasándole la mano con aceite y unción. Wow, suavecito. Por amor de mi nombre. Y tú no has desmayado. Pero ahora, después que ellos estaban tan gozosos y felices y bien apretaditos, entonces el Señor le tiró la segunda parte del mensaje. Hay tiempo todavía. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Le tiró la segunda parte y le dijo: pero tengo contra ti, Dios. Espérate. Se está dañando el mensaje, espérate. Él comenzó bien, pero ya está dañando el mensaje. Por eso es que no le damos el micrófono, porque comienza bien y termina mal. Y eso es que tiene problemas, porque siempre habla mal. Padre, ¿qué? Pero al viejito Juan cualquiera no le quitaba las cartas de la mano para que no la leyera, porque esas cartas las trae él de Patmos. Alaba la gloria de Dios. Y hay que escuchar esa palabra, quiera o no quiera. Hay que oír esa palabra, porque no es de Juan, es de aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los candeleros de oro. El dueño de la iglesia. Pero tengo contra ti. Wow. Un reproche, una reprensión, una corrección. Se dañó el mensaje ahí. Pero tengo contra ti. ¿Qué? Que has dejado tu primer amor. Pero Señor, tú estás diciendo que he trabajado arduamente. He trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y aquí dice que yo dejé el primer amor. ¿Qué es eso? Y tú te estás contradiciendo, Señor. No, el Señor no se está contradiciendo. Es que era lo que tú hacías y que dejaste de hacer. Hello. Y de eso se trata. Lo que tú hacías, lo que tú dejaste de hacer en Dios. Has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor?
Aquí yo tengo algunas definiciones de qué es el primer amor. Y la palabra primer amor se define en 3 términos. Porque fíjese, si esta iglesia hacía todo lo que hacía, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado, todo lo has hecho. Pero ahora le dice, pero has dejado tu primer amor. En sí, ¿cómo se explica que ellos hacían la obra, trabajaban, iban a los hospitales, visitaban en la cárcel, les predicaban en la calle a la gente? Esa gente hacían de todo. Esa gente no tenían tiempo para nada. Era la obra, la obra, la obra, la obra, la obra y la obra. Y entonces el Señor le dice, has dejado tu primer amor. ¿Y qué es el primer amor? Primero, el primer amor es la devoción. Diga, devoción, relación con Dios y pasión. Así se define la palabra el amor que Jesús le está reclamando a la iglesia de Éfeso. Devoción, relación y pasión. Relación, ¿por qué? O devoción, ¿por qué? Porque la devoción es la disposición que tenemos para hacer la voluntad de Dios de manera voluntaria y espontánea. A eso se le llama devoción. Cuando le servimos a Dios sin que nadie te obligue, sin que nadie te empuje, sin que nadie te prenda el carro para llegar a la iglesia. Tú lo prendes y dices, vámonos que nos está tomando la tarde el tráfico. Vamos, avívense que queremos llegar para el culto de altar. Alaba la gloria de Dios. Diga, devoción. Servir a Dios con espontaneidad. Servir al Señor de manera voluntaria, con todo nuestro corazón. Jesús dijo en el primer mandamiento de los 10 mandamientos, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando se pierde la devoción, la iglesia de Éfeso perdió lo mejor, la devoción por Dios. Ya no era la obra, sino la devoción. La devoción se traduce como relación. Y la relación se traduce como intimidad que desarrollamos con Dios por medio de una vida ferviente en el Espíritu. Diga conmigo, relación con Dios. Por eso Pablo dice, en lo que se requiere diligencia, Romanos 12, versículo 11, en lo que se requiere ¿qué? Diligencia. No seamos ¿qué? Perezosos, sino que fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Aleluya. La palabra amor, ha dejado el primer amor, está diciéndole, dejaste la pasión por mí. Y la palabra pasión es una actitud de completo compromiso con Dios, donde tú mismo eliminas tu propia voluntad para aceptar la voluntad de Dios en tu vida. Alguien diga gloria a Dios esta noche. ¿Dónde estaba el problema de la iglesia de Éfeso? Que la iglesia dejó su primer amor. Y eso se traduce como la pasión, su relación con Dios y su devoción con el Señor. Usted sabe qué está pasando en este tiempo que estamos viviendo. Que estamos más relacionados con el Dios de la obra, con la obra, que con el Dios de la obra. Le dedicamos más tiempo a la obra que al Dios de la obra. Y hemos dejado de buscar el rostro de Dios en la intimidad. Ya no tenemos tiempo. Yo felicito a los músicos, porque ellos dijeron, espérate, si el culto comienza a las 7, yo no puedo venir a las 7 a afinar la guitarra. Alábalo si puede en esta hora. Yo tengo que venir más temprano a buscar el rostro de Dios, orar, para como sacerdote tener, amén, las leñas prendidas y el incienso prendido también. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? ¿Sabe cómo se traduce eso? Se llama pasión, se llama devoción y se llama relación con Dios. Alábalo si puede en esta hora. Diga, no pierdas tu relación con Dios. No pierdas tu pasión por Dios. No pierdas. No lo pierdas. Que cuando eso se pierde, nos quedamos como címbalos que retiñen. Nos quedamos vacíos. Nos quedamos
óigame, como los religiosos. ¿Sabe? Nuestros hermanos de la iglesia tradicional. ¿Sabe cuál es la iglesia tradicional, verdad? Nuestros hermanos. Yo recuerdo allá en Santo Domingo que cuando nosotros íbamos temprano para la iglesia, tempranito, a las 8, estábamos llegando, comenzaba a las 9 allá en Santo Domingo el servicio. ¿Sabe lo que pasaba? Que ya los hermanos de la iglesia tradicional ya venían toditos con un ramo enganchado, que vinieron del agua bendita y mojado, que ya vinieron de Santiguase. ¡Wow! Y todavía venían ellos en la calle con el rosario y tirando bolitas todavía, porque parece que están como medio mecánicos y tirando bolitas, hasta que llegaban a la casa tirando bolitas. Y usted ve que a veces algunos pentecostales que todavía ni la cara se la pudieron lavar. Óigame, porque no le dio tiempo. Cuando alaba la gloria de Dios, porque si el culto comienza a las 7, ya a las 5 tú tienes que... A las 5 ya tú tienes que estar ya orando a su nombre, para que pueda llegar a la iglesia a las 6 o a las 6:30, a las 7. ¿Cuánto alaban a Dios? Diga pasión. Porque no es la obra que yo haga, sino la pasión con la que yo le sirva a Dios. Mi devoción, mi entrega y mi relación que tenga con el Señor. Y es por eso que Cristo le escribe a esta iglesia, y termino, le escribe a esta iglesia y le dice: ustedes han perdido eso. Ustedes están más relacionados con la obra, con las cosas que pasan, con lo que deben de hacer, y menos con su vida espiritual. Wow. ¿Usted está entendiendo eso? La vida espiritual. Oh, gloria a Dios. Sin comunión con Dios, sin relación con Dios, han perdido. Mire, son tantos los cantazos y la batalla que muchas veces nosotros vivimos. ¿Sabe algo? Que a veces estamos en la iglesia y estamos aquí adentro, pero ya no sentimos lo mismo. Ese primer amor se ha ido apagando. Y entonces usted se encuentra con unos hermanos aquí pentecostales. Alábalo, José. Se encuentra con unos pentecostales y ay, es que él se convirtió ayer. Yo entiendo. Sigue, no sigue. Eso se le va ahorita. Diga conmigo: el Señor te reprenda, diablito. No se puede ir. El que tiene que buscar lo que perdiste eres tú. Tú eres el que tienes que buscar. Ay, que él está, tú sabes, él está en la fiebre, él está en el primer amor. Tú sabes que cuando dice vamos para la iglesia, él es el primero que llega, porque él, tú sabes, es el primer amor. No es el primer amor. Era la pasión con la que tú le servías a Dios. Era la devoción con la que tú le servías a Dios. Era la relación que tú buscabas, la cobertura con la que tú le servías a Dios. ¿Y sabe qué? Eso tú no lo puedes perder. Eso tú no lo puedes perder, porque el Espíritu Santo tiene que seguir fervientemente dentro de ti para que produzca el amor de Dios, su pasión, su devoción y su relación con Él. Porque si eso carece en tu vida, será un religioso más. A su nombre. Pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. ¿A qué hora te levantaba a orar? Ay, pastor, por favor, no dañe el mensaje. ¿Cuántas veces ayunaba en un mes? Yo sé que aquí algunos dicen: a mí me encanta esta iglesia. ¿Sabes por qué? Porque el pastor casi no anuncia ayuno. A veces dan ayunos congregacional la iglesia. No hay que anunciártelo. No hay que anunciarte el ayuno. Todo hombre y toda mujer de Dios que sabe que un día quiere ir al cielo, tiene que orar y tiene que ayunar. Tiene que consagrarse y buscar el rostro de Dios. Tiene que decir: hoy yo no voy a ayunar ni por el templo, ni por el pastor, ni por ninguno. Yo voy a orar por mí hoy. Alábalo si puede. Hoy estoy en ayuno por mí, para que Dios me dé la fuerza, la fortaleza, para que el Espíritu Santo me siga ayudando. Hoy quiero que Dios despierte en mí la pasión y convertirme en un loco por Jesús. Diga conmigo: locos por Jesús. Compre ese libro, se lo receto hoy. Compre ese libro y léalo. Se llama Locos por Jesús. Léalo. Que me va a decir: pastor, deme otra receta, que este está demasiado terrible. Alábalo. A su nombre. Locos por Jesús, desarrollando pasión, relación y comunión con el Señor. Amén. A su nombre. Termino.
has dejado tu primer amor. Ahora le dice, no te sientas tan mal, espérate. Lo único que tiene era que hacer memoria. Recuerda por tanto, ¿de dónde qué? ¿De dónde? Tú recuerdas que tú estabas sentado en lugares celestiales con Cristo y escondido en Dios. Estaba en la chequina en la presencia de Dios. Ahora le dice al Señor, recuerda por tanto de dónde has caído y haz las primeras. Por eso el Señor le decía, y has trabajado arduamente, has trabajado. Ahora le está diciendo, haz las primeras obras. Tú que trabajaste, sigue trabajando. Tú que obrabas en Dios, síguete esforzando. Tú que llegabas temprano a la iglesia, síguete esforzando. A su nombre. Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Qué es recordar? ¿Qué es recordar? Vete donde Dios, Señor. Tú sabes quién eras tú en Dios y quién y hacia dónde ha descendido. Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿De dónde has caído? Caíste de esa cobertura. Y haz las primeras. Wow. Vuelve otra vez a hacer lo mismo que tú hacías. ¿Qué era lo que tú hacías? ¿Qué era lo que tú hacías cuando te convertiste? Alábalo si puede en esta hora. Wow. Dios bendiga ese aplauso. Gloria a Dios por ese aplauso al Señor. Y a las primeras. Yo quiero que aquí los hermanos comiencen a pedirme la llave de la iglesia. Pastor, tengo 3 días sin comer ni beber para la iglesia. Voy a orar para allá. Voy a buscar a Dios. Porque ahí es donde tú vas a conocer la presencia y la gloria de papá. A su nombre. A tener la pasión por Dios. A buscar esa relación. Amén. Y esa devoción por su presencia. Recuerda de dónde has caído. Y haz las primeras obras. Vuélvete otra vez a hacer lo que tú hacías. Tú trabajaste, pero no es que trabajaste. Eso no se puede quedar en el pasado. Actívate al presente y conquista el futuro que Dios tiene para ti. ¿Alguien va a decir gloria a Dios en esta noche? Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Ay. Y arrepiéntete. Wow. ¿Y qué es arrepentirse? Reconocer tu condición delante de Dios. Reconocer de dónde tú has caído. Y arrepiéntete. Cambia de dirección. Y dile a Dios, necesito otra vez ese espíritu que produce el gozo y amor por mi salvación. Y arrepiéntete. ¿Y qué más? Y haz las primeras obras. Wow. Has trabajado, pero Dios quiere que tú hagas las primeras obras. ¿Cuáles son esas primeras obras? Yo te voy a poner un examen hoy. Vete meditando en las primeras obras en esta noche. Porque Dios quiere avivar el fuego del Espíritu en tu vida. Lo que te está diciendo el Señor es: yo no quiero que esto sea una iglesia común. Aquí en Éfeso hay demasiadas iglesias que están más muertas que tú. Pero el mensaje para ti: porque no te vas a morir, te vas a levantar. Este candelero no se va a apagar. Tienes que encenderse el candelero. A su nombre, arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve otra vez a las obras. Vuelve a hacer lo que tú hacías. Amén. Pues si no, dice el Señor, si no lo haces, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si tú no te hubieras arrepentido. En otras palabras, yo quitaré el candelero. Doble referencia. Te quitaré como iglesia. Yo meditaba en esto. Yo decía: Dios mío, te quitaré como iglesia. ¿Sabe qué significa eso? Que desaparece como iglesia. Yo no quiero jamás, Dios me libre, que yo esté al frente de la iglesia y la iglesia desaparezca. Ni cuando yo me vaya con Cristo, la iglesia no puede desaparecer. Cuando yo me vaya con Cristo, la iglesia tiene que estar más prendida que cuando yo antes. Alábalo si puede en esta hora. A su nombre. O que estando yo vivo todavía la iglesia desaparezca.
Usted sabe a los ángeles de la iglesia que se le han desaparecido la iglesia. Han perdido la iglesia. Porque el Señor es el dueño de la iglesia, que anda en medio de ella. Y si el candelero no está para obedecer y hacer la voluntad de Dios, entonces el candelero lo apaga el Señor. Alábalo. ¿Cuántos creen que el Señor apaga el candelero? Y quitaré el candelero de su lugar, dice, si no te hubieres arrepentido. Si no te arrepientes, si no obedeces, si no haces lo que te estoy diciendo, yo me veré forzado a quitar ese candelero. Y yo sé que el Señor no va a quitar de aquí de 272. Él no va a quitar, pero va a poner en otro lugar. Wow. ¿Cómo? Dios mío, dice la pastora, para echarle más incienso, para prendernos más. A su nombre, gloria, a su nombre, para prendernos más. Yo quitaré el candelero de su lugar. Ahora, acuérdate eso, está hablando de la estructura. Aquí candelero significa estructura. La iglesia va a desaparecer. Y qué triste, le tengo algo histórico. La iglesia desapareció. La iglesia pasaron unos años y no aguantó los otros periodos que llegaron. Y la iglesia desapareció. Cuando se fue Timoteo, cuando Juan se fue, la iglesia desapareció. A su nombre, a su nombre. Hoy nada más en Éfeso ustedes pueden ver las ruinas. Las ruinas. Esa es la biblioteca, la más grande del mundo que existió para ese entonces. A su nombre. Has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiente. Haz la primera obra. Porque si no vendré y quitaré el candelero. Tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Alguien va a decir eso, es amén, pastor. ¿Cuántos son templos? ¿Cuántos son iglesias del Señor? Si el Señor quita un candelero, que quita la iglesia de manera literal, o la estructura de una iglesia, y desaparece esa iglesia por el problema que sea, ahora tú y yo tenemos también dentro, como iglesia de Cristo, particularmente, independientemente, somos casa de Dios, somos tabernáculo de Dios, somos iglesia del Señor. Cada uno es iglesia y cada uno tiene un candelero dentro prendido. Hello, ¿se entendió eso? Todos tenemos un candelero prendido dentro. Y ese candelero tiene un nombre. Alguien me va a decir esta noche cómo se llama el candelero que está dentro. ¿Cómo se llama ese candelero? Ese candelero se llama el candelero del Espíritu Santo. El candelero del Espíritu Santo. No permita que por nada se apague. Ni los sufrimientos, ni los padecimientos, ni la frialdad. Amén, ni la falta de las cosas que te hacen falta. Apaguen el fuego del don de Dios que está en ti. Que no sea quitado el candelero de su lugar. Haz lo que dice el Señor. Quitaré el candelero si no te hubieres arrepentido. Amada iglesia del Señor, hemos sido llamados a permanecer, como le dijo Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado, que te fue entregado. Tú y yo hemos sido llamados a vivir en el fuego del Espíritu Santo. Esta iglesia no es una iglesia normal, no, esto no es una iglesia normal para los que nos visitan. No, esto es una iglesia sobrenatural. Queremos una iglesia sobrenatural que opere en el Espíritu, donde el Señor se pase en medio de este candelero. Alaba la gloria de Dios. Donde tú sientas la presencia de Jesús, donde la gloria de Cristo se mueva, y donde el candelero también que está dentro de ti nunca se te apague.